14 de octubre de 1944. Lorena, Francia. El teniente general George S. Patton se sienta en su cuartel general, el puesto de mando del Tercer Ejército, donde sus fuerzas están empantanadas en algunos de los combates más sangrientos de la campaña europea. Afuera la lluvia cae sin cesar, convirtiendo el paisaje en una pesadilla de barro, mientras el río Mosela se ha transformado en una formidable barrera para su avance. La antigua ciudad fortaleza de Metz se niega a caer pese a los repetidos asaltos estadounidenses y el rápido avance de Patton a través de Francia. La brillante carrera que ocupó los titulares en agosto se ha detenido en el barro y la sangre de Lorena. Un ayudante le trae informes rutinarios de inteligencia con actualizaciones sobre posiciones alemanas, estado de suministro, cifras de bajas y pronósticos meteorológicos, pero nada sobre Rommel. Según los registros disponibles, Patton no recibió ese día ninguna notificación inmediata sobre la muerte del mariscal de campo Erwin Rommel. No emitió ningún comunicado, no escribió nada en su diario, y no dijo nada a su Estado Mayor que alguien considerara digno de ser registrado. Esta es la historia de lo que Patton dijo cuando Rommel murió, y de lo que Patton no dijo, de por qué existe ese silencio, y de lo que ese silencio revela sobre estos dos generales legendarios y la extraña relación entre ellos. Pero antes de empezar, dale me gusta y suscríbete si quieres que YouTube te recomiende más contenido como este. Y comparte en los comentarios cualquier historia que tú o tus familiares tengan de la Segunda Guerra Mundial. Bien, volvamos atrás para entender la muerte de Rommel y por qué la reacción o la falta de reacción de Patton es importante. El 14 de octubre de 1944, aproximadamente a las 12:30 p.m., hora alemana, el mariscal de campo Erwin Rommel murió en un automóvil en una carretera tranquila cerca de Herrlingen, Alemania, sucumbiendo a una intoxicación por cianuro, en lo que oficialmente fue declarado suicidio, pero que en realidad fue un asesinato forzado por el régimen nazi. Según el testimonio de su hijo Manfred y de otros testigos, dos generales enviados desde Berlín, Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel, visitaron a Rommel esa mañana en su casa y le informaron de que estaba implicado en el complot del 20 de julio para asesinar a Adolf Hitler. A Rommel se le presentaron tres opciones aquella mañana, cada una terrible a su manera. Podía enfrentarse a un juicio en el Tribunal del Pueblo, lo que significaba una condena segura a la deshonra pública y la ejecución con su familia arrestada y probablemente asesinada también. Podía negarse a cooperar y ser arrestado de inmediato con los mismos resultados catastróficos para él y sus seres queridos. O podía tomar cianuro, morir en silencio, y Hitler afirmaría que Rommel había muerto a causa de las heridas sufridas en un ataque aéreo en julio, permitiendo que su familia permaneciera a salvo, que su reputación quedara intacta, y que su nombre recibiera el honor de un funeral de Estado. Rommel eligió el cianuro tras considerar cuidadosamente sus opciones y el destino de su familia. Les dijo a su esposa y a su hijo de 15 años lo que estaba ocurriendo, explicándoles la elección imposible a la que se enfrentaba. Se puso su chaqueta del Afrika Korps, el uniforme que representaba sus mayores triunfos. Tomó su bastón de mariscal de campo, símbolo de su rango y de sus logros. Subió al coche de Burgdorf con los dos generales que le habían traído aquella sentencia de muerte, y 15 minutos después, estaba muerto. El gobierno alemán anunció la muerte de Rommel el 15 de octubre, con un comunicado cuidadosamente elaborado para engañar al mundo. Según la versión oficial, el mariscal de campo Rommel había muerto a causa de las graves heridas en la cabeza sufridas el 17 de julio cuando aviones aliados ametrallaron su coche de Estado Mayor en Normandía, heridas que finalmente resultaron mortales tras meses de lucha. Hitler declaró un día de luto nacional para honrar al héroe caído, y Rommel recibiría un funeral de Estado completo, con todas las ceremonias acordes a su rango y reputación. Al pueblo alemán se le dijo que su gran zorro del desierto había muerto una muerte heroica al servicio del Reich, sucumbiendo por fin a las heridas recibidas en combate contra el enemigo. La verdad que Rommel había sido asesinado por su propio gobierno por sospechas de participación en la conspiración contra Hitler permaneció como un secreto celosamente guardado
conocido solo por un puñado de funcionarios nazis. Algunos oficiales alemanes sospecharon la verdad de inmediato al reconocer que el momento y las circunstancias resultaban sospechosos. Algunos oficiales de inteligencia aliados también sospecharon que algo no encajaba en la historia oficial. Pero oficial y públicamente, Rommel murió por heridas de guerra, y esa fue la versión que escuchó el mundo en octubre de 1944. Y según los registros disponibles, Patton oyó la misma historia que todos los demás. Rommel había muerto a causa de las heridas sufridas en julio, convirtiéndose en otra víctima de la guerra aérea, otro general muerto antes de que terminara la guerra. Esto es lo que importa cuando nos preguntamos qué dijo Patton cuando murió Rommel. Patton oyó la versión de la propaganda alemana sobre heridas y héroes, no la verdad sobre el suicidio forzado y el asesinato nazi. Él oyó que Rommel había muerto a causa de heridas recibidas en combate. Era una mentira, pero una mentira ampliamente aceptada en aquel momento. No sabía que Rommel había sido obligado a suicidarse a punta de pistola por generales nazis. No sabía nada del ultimátum de Hitler que amenazaba a la familia de Rommel. No sabía que Rommel había sido asesinado por su propio régimen para impedir que se convirtiera en un símbolo de oposición. Y lo que es más importante, según los registros históricos disponibles procedentes de múltiples fuentes, Patton no dijo absolutamente nada sobre la muerte de Rommel. No existe ninguna declaración de Patton sobre la muerte de Rommel en los archivos militares que han sido examinados por historiadores e investigadores. No hay ninguna entrada en el diario de Patton del 14 o 15 de octubre que mencione a Rommel, lo cual es significativo porque Patton llevó un diario detallado durante toda la guerra y escribía con regularidad sobre las batallas, sus frustraciones con los superiores, otros generales con los que se encontraba y todo aquello que le preocupaba o llamaba su atención. Según las entradas de su diario correspondientes a octubre de 1944, que se han conservado y publicado, Patton estaba completamente centrado en la campaña de Lorena y en sus múltiples frustraciones. Escribió extensamente sobre el clima y sobre cómo éste obstaculizaba las operaciones. Escribió sobre los problemas de suministros que limitaban su capacidad de avanzar. Escribió sobre el ataque a Metz y su determinación de tomar la ciudad fortaleza. Escribió sobre su frustración por verse obligado a librar una batalla lenta y desgastante en lugar de la guerra de maniobra que prefería y en la que destacaba. No escribió nada sobre la muerte de Rommel, ni siquiera una sola frase que la reconociera. No hay cartas de Patton que mencionen la muerte de Rommel en las extensas colecciones de su correspondencia. Patton se carteaba con regularidad con su esposa Beatriz, compartiendo sus pensamientos y frustraciones en cartas detalladas. Escribía a otros generales sobre asuntos militares y preocupaciones personales. Redactaba informes oficiales que ascendían por la cadena de mando. Según las colecciones de correspondencia de Patton en tiempo de guerra recopiladas y publicadas por historiadores, no hay cartas de octubre o noviembre de 1944 que mencionen la muerte de Rommel o hagan referencia alguna a ella. No existen relatos de oficiales de su Estado Mayor que describan alguna reacción de Patton ante la noticia de la muerte de Rommel, lo cual es llamativo, porque sus oficiales solían estar muy atentos a sus estados de ánimo y a sus comentarios. Después de la guerra, muchos de los oficiales del Estado Mayor de Patton escribieron memorias o concedieron entrevistas a historiadores, en las que describieron los estados de ánimo de Patton, sus declaraciones y sus reacciones ante diversos acontecimientos a lo largo de la guerra. Según estos testimonios que han sido estudiados exhaustivamente, ninguno recordó que Patton dijera algo sobre la muerte de Rommel, ni que expresara reacción alguna ante la noticia. El oficial de prensa de Patton llevaba registros de las conferencias de prensa y de las declaraciones públicas hechas a los periodistas como era práctica habitual para todos los comandantes superiores. Según estos registros, Patton no hizo ningún comentario público sobre la muerte de Rommel al cuerpo de prensa que seguía al Tercer Ejército. Este silencio resulta sorprendente si se tiene en cuenta el comportamiento y la personalidad habituales de Patton. Patton no era un hombre callado en ningún sentido, y era famoso en todo el ejército por decir lo que pensaba sobre prácticamente cualquier tema.
Pronunció discursos ante sus tropas que se hicieron legendarios por su lenguaje soez y su capacidad de inspiración. Escribía constantemente en su diario y en cartas, dejando constancia de sus pensamientos y opiniones. Tenía opiniones sobre todo y sobre todos, desde la gran estrategia hasta los soldados individuales, pasando por el clima y la política. Su lenguaje vulgar era legendario entre soldados y oficiales por igual, y su forma colorida de expresarse se convirtió en parte de su imagen pública. Sus declaraciones eran citadas por los periodistas y repetidas por los soldados que las oían directamente o a través de otros. Según quienes lo conocieron bien, incluidos familiares y colaboradores cercanos, Patton rara vez se guardaba sus opiniones y normalmente expresaba lo que pensaba. Pero sobre la muerte de Rommel en octubre de 1944, Patton guardó un silencio absoluto, sin dejar rastro alguno en el registro histórico. Este silencio es el registro histórico, rotundo y completo. No hubo declaración a la prensa. No hubo entrada en su diario para reflexión personal. No hubo carta a su esposa ni a sus amigos. No hubo comentario a sus oficiales de Estado Mayor. No hubo observación en ninguna conferencia de prensa. Nada en absoluto. Esto plantea preguntas evidentes que los historiadores se han hecho durante décadas. No le importó a Patton la muerte de Rommel. No prestó atención a la noticia cuando se anunció. ¿No consideró que fuera lo suficientemente importante como para comentarla? Dijo algo que simplemente no fue registrado por nadie de los presentes. Para comprender este silencio y lo que significa, es necesario entender la relación entre Patton y Rommel, lo que sabían el uno del otro, lo que pensaban el uno del otro y lo que estaba ocurriendo en octubre de 1944. Eso podría explicar por qué Patton permaneció en silencio. George Patton y Erwin Rommel nunca se enfrentaron directamente en combate, un hecho crucial para comprender su relación. En la imaginación popular, fomentada especialmente por la película de 1970 Patton, protagonizada por George C. Scott, estos dos generales son presentados como rivales que lucharon entre sí directamente en el norte de África. La famosa frase de la película, «Rommel, magnífico bastardo. Leí tu libro», sugiere un duelo personal entre ambos comandantes, como si fueran jugadores de ajedrez enfrentando su ingenio a través del desierto. Pero esto nunca ocurrió realmente, y el registro histórico es claro al respecto. Según los registros históricos y los archivos militares, Patton y Rommel nunca estuvieron en el mismo campo de batalla al mismo tiempo, nunca comandaron fuerzas opuestas en una misma batalla, y nunca tuvieron ningún enfrentamiento militar directo. Rommel comandó el Afrika Korps en el norte de África desde febrero de 1941 hasta marzo de 1943, ganándose su reputación como el zorro del desierto, gracias a brillantes victorias y audaces incursiones. Patton llegó por primera vez al norte de África en noviembre de 1942, como comandante de la Fuerza de Tarea Occidental, que invadió Marruecos como parte de la Operación Torch. Tras el desastre del Paso de Kasserine, en febrero de 1943, donde las fuerzas estadounidenses sufrieron una humillante derrota, Patton asumió el mando del segundo cuerpo a comienzos de marzo de 1943 para restaurar el espíritu combativo estadounidense. Según los registros militares oficiales, Rommel abandonó el norte de África el 9 de marzo de 1943, tras ser ordenado a regresar a Alemania por Hitler, quien quería que descansara y se recuperara de una enfermedad. Rommel nunca regresó a África. Su etapa de combate en el desierto terminó para siempre. Patton tomó el mando del segundo cuerpo el 6 de marzo, apenas 3 días antes de la partida de Rommel. Durante esos 3 días, técnicamente hablando, Patton y Rommel estuvieron ambos en el norte de África, comandando fuerzas que podrían haberse enfrentado en batalla, pero nunca lo hicieron. Y esos 3 días transcurrieron sin ningún enfrentamiento directo. Según los registros militares y los informes de batalla, las operaciones ofensivas de Patton comenzaron el 17 de marzo, 8 días después de que Rommel ya hubiera partido hacia Alemania.
Cuando Patton atacó en el Guetar y avanzó hacia la costa en operaciones que devolvieron la confianza a las fuerzas estadounidenses, estaba combatiendo a fuerzas alemanas comandadas por el general Jürgen von Arnim, no por Rommel. Así que Patton y Rommel nunca lucharon directamente el uno contra el otro en ninguna batalla. Sin embargo, sí se conocían mutuamente a través de informes de inteligencia y de su reputación. Según diversos testimonios de ambos bandos, ambos generales eran conscientes de la reputación y los logros del otro. Rommel conocía a Patton a través de informes de inteligencia alemanes y sesiones informativas militares. De acuerdo con documentos alemanes capturados y entrevistas de posguerra con oficiales de inteligencia alemanes, Rommel recibía informes regulares sobre los comandantes estadounidenses y sus capacidades. Rommel sabía que Patton comandaba fuerzas blindadas agresivas y que favorecía ataques audaces y rápidos similares a su propio estilo táctico. Según un resumen de inteligencia alemán de 1944, previo a la invasión de Normandía, los comandantes alemanes consideraban a Patton el general estadounidense más peligroso y el más probable de causarles serios problemas. Los alemanes creían que Patton lideraría la invasión principal en Calais, no el desembarco de distracción en Normandía, lo que demuestra cuán seriamente se tomaban su figura. Esta creencia fue en realidad el resultado de operaciones de engaño aliadas, diseñadas para confundir a los alemanes, pero reflejaba un respeto genuino por la reputación de Patton como comandante. El propio Rommel, según diversas fuentes incluidos sus documentos y cartas publicados, hizo comentarios positivos sobre las capacidades tácticas estadounidenses tras combatir contra ellas. En sus escritos publicados después de la guerra por su familia, Rommel habló de los combates en el norte de África y en Normandía contra las fuerzas estadounidenses. Según estos textos, Rommel respetaba la movilidad y la potencia de fuego estadounidenses, reconociendo que las fuerzas norteamericanas eran más capaces de lo que admitía la propaganda alemana. Elogió específicamente las operaciones de Patton en Francia en 1944, calificándolas como los logros más asombrosos de la guerra móvil, un elogio notable viniendo de un general célebre precisamente por la guerra de maniobra. Sin embargo, Rommel hizo este comentario sobre las operaciones en Francia en agosto de 1944, mucho después de haber abandonado el norte de África, y nunca combatió directamente contra Patton, ni siquiera cuando realizaba estas observaciones. Patton, por su parte, conocía a Rommel y había estudiado su carrera y sus tácticas. Según diversos testimonios de personas que conocieron a Patton, este estudiaba a Rommel con atención y respetaba sus capacidades. Rommel había publicado en 1937 un libro titulado Infantry Attacks, basado en sus experiencias en la Primera Guerra Mundial, en la que obtuvo la condecoración más alta de Alemania. El libro fue traducido y publicado en Estados Unidos, quedando disponible para los oficiales militares estadounidenses. Según los testimonios de personas cercanas a Patton, incluidos sus ayudantes y compañeros oficiales, Patton leía constantemente literatura militar y sin duda conocía el libro de Rommel y su contenido. Que Patton estudiara realmente las tácticas específicas de Rommel antes de ir al norte de África es un tema debatido por los historiadores, y no puede demostrarse de manera definitiva. La famosa frase de la película sobre haber leído el libro de Rommel es una ficción escrita por los guionistas con fines dramáticos. Pero Patton ciertamente conocía la reputación de Rommel en el mundo militar, que era considerable. Según los propios escritos y cartas de Patton que se han conservado, comprendía que Rommel era un comandante hábil que favorecía tácticas móviles agresivas, similares a las preferencias y al estilo de combate del propio Patton. En el norte de África, según relatos de oficiales de Estado Mayor que sirvieron con Patton, él hablaba de su deseo de enfrentarse a Rommel y ponerse a prueba contra el famoso zorro del desierto. Patton veía a Rommel como el general enemigo al que más deseaba derrotar en batalla, considerándolo un desafío digno de perseguir. Según el testimonio de un oficial de su Estado Mayor, Patton le dijo a un ayudante que derrotar a Rommel demostraría que el blindaje estadounidense podía igualar al blindaje alemán, algo que para Patton era muy importante, ya que se preocupaba profundamente por la reputación militar de Estados Unidos.
Pero una vez más, ese combate nunca ocurrió. Y el duelo esperado nunca se materializó, dejando a ambos generales luchando contra otros oponentes. Después del norte de África, Patton y Rommel combatieron en teatros distintos y continuaron sin coincidir. Patton comandó el séptimo ejército en Sicilia en 1943, avanzando rápidamente por la isla en competencia con Montgomery, y luego el tercer ejército en Francia a partir de agosto de 1944, tras haber sido apartado temporalmente debido a los incidentes de las bofetadas. Rommel pasó tiempo en Italia en 1943, inspeccionando defensas y preparándose para la invasión aliada que se esperaba allí. Luego tomó el mando del grupo de ejércitos B en Francia, encargado de defenderse contra la invasión aliada que todos sabían que llegaría. Según los registros militares, Rommel estuvo en Normandía desde finales de 1943 hasta el 17 de julio de 1944, cuando fue gravemente herido por aviones aliados que ametrallaron su coche de Estado Mayor. Patton llegó a Normandía a finales de julio de 1944, trasladado para asumir el mando del Tercer Ejército después de que comenzara la ruptura del frente. El Tercer Ejército se volvió operativo el 1 de agosto, lanzando la gran ofensiva blindada a través de Francia. Para entonces, Rommel se encontraba en un hospital en Francia recuperándose de sus heridas y nunca regresó al mando. Así que una vez más, Patton y Rommel estuvieron en el mismo teatro de operaciones casi al mismo tiempo, pero nunca se enfrentaron realmente en batalla, ni comandaron fuerzas opuestas. La ruptura de Patton desde Normandía en agosto de 1944 y su rápido avance por Francia que lo hicieron famoso y aterraron a los alemanes ocurrieron después de que Rommel resultara herido y quedara permanentemente fuera de acción. Los comandantes alemanes que combatieron contra Patton en agosto y septiembre fueron otros generales con menos reputación y menos habilidad, no Rommel. Patton sabía esto gracias a los informes de inteligencia que lo mantenían informado sobre los comandantes enemigos. Según los informes de inteligencia disponibles para el Tercer Ejército y conservados en archivos, el Estado Mayor de Patton sabía qué comandantes alemanes se les oponían en cada momento. Sabían que Rommel no estaba allí enfrentándose a ellos. Sabían que había sido herido en julio y que ya no estaba al mando de nada. Este es el contexto necesario para entender el silencio de Patton en octubre de 1944. ¿Y por qué no dijo nada? Patton y Rommel eran generales legendarios. Ambos famosos por la guerra blindada agresiva, ambos figuras controvertidas que chocaban con sus superiores, ambos amados por sus tropas y temidos por sus enemigos, creando imágenes públicas que los hicieron famosos. Parecían rivales naturales, oponentes destinados a enfrentarse. La prensa los retrató como rivales en su cobertura de la guerra. Los soldados hablaban de ellos como rivales y se preguntaban quién ganaría si luchaban entre sí. Pero nunca lucharon realmente uno contra el otro de manera significativa. Nunca comandaron fuerzas opuestas en la misma batalla. Nunca pusieron a prueba sus habilidades el uno contra el otro. Se conocían a través de informes de inteligencia y de su reputación. Respetaban las capacidades del otro como comandante, pero no tenían ningún tipo de relación personal. Nunca se conocieron cara a cara. Nunca se escribieron ni intercambiaron mensajes. Según los registros disponibles tanto en archivos estadounidenses como alemanes, nunca intercambiaron ningún tipo de comunicación, ni oficial ni personal. Eran generales famosos en bandos opuestos de una guerra, pero no estaban unidos por ninguna experiencia directa de combate entre ellos, ni por ninguna interacción personal. Esto hace que el silencio de Patton en octubre de 1944 resulte más fácil de comprender cuando se consideran las realidades prácticas. Cuando Rommel murió, Patton no tenía ninguna razón especial para comentar públicamente su muerte. No eran enemigos personales que hubieran librado batallas memorables entre sí. Ni siquiera eran oponentes de campo de batalla en un sentido significativo que pudiera crear un vínculo. Rommel era simplemente otro general alemán que murió uno más entre muchos que murieron en 1944. Y Patton no tenía ninguna conexión especial con él. Pero hay algo más que considerar sobre por qué Patton permaneció en silencio más allá de la simple falta de una conexión personal.
En octubre de 1944, Patton no estaba pensando en Rommel, ni en ningún otro general alemán que no se le opusiera directamente. Estaba pensando en Metz, la ciudad fortaleza que bloqueaba su avance y frustraba todos sus esfuerzos. Según los registros militares y las entradas del diario de Patton de este periodo octubre de 1944, fue uno de los momentos más frustrantes y difíciles de toda la guerra para Patton. Después del éxito espectacular de agosto, cuando el Tercer Ejército avanzó a toda velocidad por Francia y liberó vastos territorios en solo unas semanas, cubriendo distancias más rápido de lo que nadie creía posible, el avance de Patton se había detenido por completo en octubre. La razón fue la logística, la realidad poco glamorosa de las líneas de suministro y los camiones de combustible. Según las historias oficiales de la campaña, el Tercer Ejército se adelantó demasiado a sus líneas de suministro en septiembre, avanzando tan rápido que los suministros no pudieron seguirle el ritmo. La gasolina escaseaba con tanques inmovilizados por falta de combustible. La munición era limitada y se racionaba cuidadosamente porque no había suficiente. Los alimentos y otros suministros también se racionaban y al Tercer Ejército se le dio menor prioridad que a otras unidades. El 25 de septiembre, según órdenes oficiales del Cuartel General Superior, Patton recibió la orden de pasar a la defensiva y detener el avance. Otros ejércitos aliados al norte en particular, las fuerzas de Montgomery, recibieron prioridad en los suministros porque Eisenhower favorecía el avance por el norte. A Patton se le indicó que mantuviera sus posiciones y se preparara para una ofensiva general en noviembre, cuando los suministros serían más abundantes. Pero Patton odiaba la defensa con una pasión que todos los que lo conocían reconocían. Según las entradas de su diario de este periodo, creía que detener el avance daba a los alemanes tiempo para reorganizarse y fortalecer sus defensas desperdiciando la oportunidad creada por el éxito de agosto. Creía que la acción agresiva siempre era mejor que la espera pasiva, independientemente de las circunstancias o de la situación de suministros. Así que Patton buscó formas de seguir atacando a pesar de los recursos limitados. Decidido a mantener el impulso ofensivo en octubre, Patton centró su atención y los esfuerzos de su ejército en Metz, la ciudad fortaleza que se interponía en su camino. Según los registros militares y los documentos de planificación, Metz era una antigua ciudad fortificada situada sobre el río Mosela, fuertemente defendida con enormes fuertes construidos a finales del siglo XIX por los alemanes cuando controlaban la región. La ciudad bloqueaba el avance de Patton hacia Alemania, situada directamente en la ruta que él quería seguir. Patton decidió atacarla en lugar de rodearla, anulando el consejo de algunos de sus oficiales de Estado Mayor. Según los testimonios de estos oficiales, algunos argumentaban que Metz debía ser rodeada en vez de atacada directamente, dejándola aislada mientras el Tercer Ejército avanzaba a su alrededor. Los fuertes eran demasiado sólidos, decían, demasiado bien construidos para ser tomados por asalto. La ciudad podía ser aislada y dejada sin suministros, forzando su rendición eventual sin ataques costosos. Pero Patton quería tomar Metz por la fuerza, convencido apasionadamente de que debía ser capturada. Según sus declaraciones a su Estado Mayor, creía que dejar una fuerte guarnición alemana a su retaguardia era estratégicamente peligroso y crearía problemas para sus líneas de suministro. Creía que la acción agresiva siempre era correcta independientemente del costo o la dificultad, porque mantenía la iniciativa y la moral. Creía que sus tropas necesitaban seguir combatiendo para conservar su filo y su espíritu ofensivo. Así que el 3 de octubre, según los registros militares y las órdenes de operación, el Tercer Ejército comenzó a atacar hacia Metz con múltiples divisiones. El asalto al fuerte Driant, uno de los principales fuertes que protegían la ciudad, comenzó el 3 de octubre con infantería e ingenieros estadounidenses. Según los informes oficiales de bajas y los informes posteriores a la acción, el ataque fue un desastre total desde el principio. Los estadounidenses no estaban entrenados para combatir contra fortificaciones fijas de este tipo. Al haberse centrado en la guerra móvil, carecían del equipo adecuado para la guerra de fortalezas, incluidos explosivos especializados y lanzallamas. Carecían de inteligencia sobre el diseño del fuerte y entraron prácticamente a ciegas.
Sufrieron fuertes bajas, perdiendo hombres bajo el fuego alemán procedente de posiciones cuya existencia desconocían. El 13 de octubre, según los registros militares, Patton ordenó suspender el ataque al fuerte Driant tras 10 días de sangriento fracaso. Fue la única batalla que Patton perdió en toda la guerra, un hecho que lo afectó profundamente. El fuerte no sería tomado hasta diciembre, mucho después de que el Tercer Ejército lo hubiera rodeado y avanzado más allá durante la ofensiva general de noviembre. Esta era la situación el 14 de octubre de 1944, cuando Rommel murió en Alemania, y explica el estado mental de Patton. Patton estaba lidiando con el fracaso en el fuerte Driant, un golpe que hirió su orgullo y su reputación. Estaba frustrado por el lento avance en Metz, que parecía burlarse de sus teorías sobre la guerra agresiva. Estaba enfurecido por la escasez de suministros que le impedía avanzar como deseaba. Según las entradas de su diario de mediados de octubre, llenas de frustración y enojo, Patton escribía constantemente sobre sus problemas con el alto mando, sus dificultades logísticas y el clima que parecía conspirar contra él. Llovió sin parar durante octubre en toda la región de Lorena, convirtiendo el campo de batalla en un pantano. El río Mosela se desbordó dificultando aún más los cruces. Los caminos se transformaron en barro que atascaba los vehículos y hacía agotador cualquier movimiento. Los tanques quedaban atrapados en el lodo, incapaces de maniobrar con eficacia. Las bajas aumentaban día tras día, llenando las unidades hospitalarias. Según los registros oficiales y los informes de bajas, el Tercer Ejército sufrió en octubre más de 1.200 muertos, más de 6.000 heridos y casi 1.000 desaparecidos, convirtiéndolo en uno de los meses más sangrientos de la campaña. Esta no era la guerra móvil gloriosa en la que Patton destacaba y que tanto amaba. No era la carrera a través de Francia que había ocupado los titulares. Era un combate lento, sangriento y frustrante, que lograba poco pese a su alto costo. El tipo de guerra que Patton detestaba. Y Patton estaba completamente absorbido por ello sin pensar en otra cosa. Según todos los que lo conocieron y trabajaron con él, Patton se concentraba intensamente en la batalla que tenía delante, dándole toda su atención. En octubre de 1944, esa batalla era Metz. Ese foco era Lorena. Esa preocupación era el avance lento y costoso hacia Alemania, a través del barro y la lluvia. La muerte de Rommel, anunciada en los periódicos alemanes y en las emisiones de radio alemanas, que la inteligencia aliada monitoreaba, fue solo otra noticia más de la guerra. Quizá importante, en un sentido abstracto para el panorama general, pero irrelevante para las preocupaciones inmediatas de Patton y para las batallas que estaba librando en ese momento. Hay otro factor que considerar para entender el silencio de Patton sobre la muerte de Rommel. La verdad sobre el suicidio forzado de Rommel no se conoció ampliamente hasta después del final de la guerra, lo cual es clave para entender lo que Patton sabía. Según diversos testimonios de oficiales y funcionarios alemanes, algunos sospecharon de inmediato que la muerte de Rommel no se debía a heridas de guerra como se afirmaba. El momento era sospechoso, coincidiendo con el punto álgido de las purgas posteriores al complot del 20 de julio. Rommel se estaba recuperando de sus heridas de julio según los informes médicos. Y de pronto, murió a mediados de octubre, justo cuando cientos de otros oficiales relacionados con el complot estaban siendo arrestados y ejecutados. Pero el gobierno alemán controlaba la información de forma absoluta, impidiendo que surgieran narrativas alternativas. La versión oficial era que Rommel había muerto por heridas recibidas en combate, falleciendo como un héroe. Hitler le concedió un funeral de Estado, para reforzar esta narrativa y demostrar respeto. Según las noticias procedentes de Alemania, el funeral se celebró el 18 de octubre de 1944, 4 días después de la muerte de Rommel, con todos los honores militares. Hitler envió una corona y un mensaje personal de condolencias. El mariscal de campo von Rundstedt pronunció un elogio fúnebre, alabando el servicio y el sacrificio de Rommel. La ceremonia estaba diseñada para mostrar respeto por un héroe caído y convencer a todos de que Rommel había muerto honorablemente. Todo era propaganda destinada a ocultar un asesinato, pero fue propaganda efectiva.
Rommel había sido asesinado por el régimen nazi para impedir que se convirtiera en un símbolo de oposición, pero al mundo se le dijo que había muerto como un héroe al servicio de la patria. Cuando Rommel murió, Patton no tenía ninguna razón para decir nada al respecto, y por eso no dijo nada. Así nos queda el silencio. Esta es la respuesta que ofrece el registro histórico a la pregunta de qué dijo Patton cuando murió Rommel. No dijo nada. El registro histórico es silencioso y completo en su silencio. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Patton mencionó ocasionalmente a Rommel en algunos contextos al hablar de la guerra. Según testimonios de finales de la década de 1940, después de la propia muerte de Patton en diciembre de 1945, se publicaron algunos de sus discursos y comentarios privados. En esos materiales publicados, Patton a veces mencionaba a Rommel como un ejemplo de tácticas hábiles o de liderazgo agresivo digno de estudio, pero eran referencias pasajeras dentro de discusiones más amplias, no evaluaciones detalladas de la carrera o las capacidades de Rommel. Patton murió poco más de un año después que Rommel, en diciembre de 1945, a causa de las heridas sufridas en un accidente automovilístico en Alemania. Irónicamente, murió de la misma forma en que se suponía que había muerto Rommel. Nunca fue preguntado directamente por la muerte de Rommel. Nunca escribió sobre ello públicamente en ningún foro. El silencio permaneció permanente e ininterrumpido. La verdad sobre la muerte de Rommel salió a la luz gradualmente después de la guerra, a medida que los testigos comenzaron a hablar. Según diversos testimonios de finales de los años 40 y 50, su hijo Manfred acabó contando lo ocurrido el 14 de octubre de 1944, revelando el suicidio forzado. Otros testigos aportaron relatos que confirmaron la historia. Se descubrieron documentos en archivos alemanes capturados proporcionando pruebas adicionales. A finales de las décadas de 1940 y 1950, el mundo ya sabía que Rommel había sido obligado a suicidarse por el régimen de Hitler. No había muerto por las heridas de Julio como se afirmó. Había sido asesinado para impedir cualquier posibilidad de que se opusiera al régimen. Bien, cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esto. Dale a me gusta y suscríbete si quieres que YouTube te recomiende más contenido como este. Y comparte en los comentarios cualquier historia que tú o tus familiares tengan de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video.